todas, todes, todos por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias Museo Tamayo por esta oportunidad y Marina, pues es un honor realmente estar aquí contigo. Gracias a las curadoras, espero hayan visto la exposición, si no, pues para que se den una vuelta. Y que te paso el micrófono porque yo no sé qué decir, a lo mejor me van a preguntar algo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Laura, por tu trabajo y por ponerlo en diálogo con Sharon Awe. Gracias al Museo Tamayo por construir esta exposición que es muy hermosísima. Cuando me invitaron a escribir sobre la exposición para el catálogo, yo ya conocía parte del trabajo de Laura, pero no todo, y no conocía el vínculo con la Amazonía. Y pues ya me clavé mucho investigando y fue muy fascinante, especialmente porque se reveló no solamente la trayectoria de un artista y la manera en la cual construye entramados con el trabajo de otros artistas, en este caso Sharon Awe, sino que también se volvía evidente la manera en la cual al centro del trabajo está no solamente la idea de comunidad o de trabajar en común o de trabajar entre todos algo, sino también del papel que juega la amistad en el arte. Y creo que en un paisaje del quehacer artístico donde tenemos como cada vez más una idea individualizada de lo que significa crear, o sea, creamos desde la idea de el artista, genio, como en la torre aislado de todos, ¿no? Y en oposición a eso creo que llevamos quizás ya un par de generaciones insistiendo en que no, ¿no? O sea, que es imposible crear desde el aislamiento, sino que en realidad creamos siempre en diálogo con otras personas. Y en el mejor de los casos, el proceder mismo del quehacer artístico construye nuevas comunidades que antes eran inexistentes, ¿no? Entonces, Laura, quisiera que nos platicaras un poco eso, si pudieras platicarnos la manera en la cual tú llegaste en la vida a que te interesara eso como metodología, y también quiero apuntar el hecho de que, porque esto es una cosa que cada vez está más visible y se vuelve más importante, entonces se siente como una innovación, pero en el caso del trabajo de Laura es muy impresionante que llevas, ¿cuántos años? ¿Cuántas décadas? ¿En qué año fuiste a Venezuela por primera vez? O sea, en los 90, entonces son muchas, muchas décadas y ahí también entra el factor del tiempo, ¿no? Entonces como que si nos pudieras platicar, ahorita te escuché mencionar como, ay, es que hay amistades mías de la primaria y de la prepa y de, o sea, ¿de qué manera se cruzan el quehacer artístico, la amistad y el tiempo como una materia prima del quehacer artístico? Uy, bueno, creo que estás proponiendo un telar que podemos ir tejiendo ahorita y tiene que ver con todos los hilos que conforman el interior de cada una de las personas y que tenemos, ¿no? Que son el lugar, las amistades, la familia, la tierra en la que caminamos, y todos estos factores obviamente nos van sensibilizando y de alguna manera formando nuestra manera de ver el mundo. Yo nací aquí, en la Ciudad de México, crecí en Mazatlán viendo la playa. Si no teníamos juguetes, jugábamos en el mar todos los días, o sea, fuera zapatos y al mar, ¿no? Y a perseguir las olas y esas cosas. Entonces, es una manera también, a medianoche te despertaban porque viene la ola marina y había que desalojar todo, ¿no? Entonces, esta relación con el medio ambiente, con nuestro entorno, nuestro espacio nos va sensibilizando. Y también, pues crecí en una época en México en la que, que estábamos muy conscientes y siempre cuestionando, y no nada más mi generación, es algo que muchas generaciones lo han hecho, cuestionando el papel de la historia, quién narra la historia, la veracidad, cómo es esto, ¿no? Y se estaba cuestionando, nosotras en la secundaria hablábamos de esto, ¿no? Y había un gran orgullo por pensar en que podíamos rescatar una historia real, que no era la que estaba escrita, ¿no? En los libros.
Y entonces esto es lo que me va conformando, ¿no? Como persona. Y no les voy a contar toda mi vida, pero bueno, llego al Amazonas. Llego al Amazonas porque recibí un premio por parte de un museo en Río de Janeiro, el Museo de Arte Moderno, y era un concurso, yo no sabía, era una exposición de arte que se tituló EcoArt, de las primeras exposiciones grandes de arte contemporáneo que hablaba del medio ambiente de esta manera, ¿no? Y yo estaba dibujando plantas, semillas, que a mí lo que me interesaba de las semillas es que para mí son una metáfora, una manera perfecta de pensar en lo que se siente el aprender algo, el despertar, el que algo de repente te prende, ¿no? Y te cambia tu manera de ver el mundo. Es como una semilla, y esas semillas, pienso en ellas todo el tiempo, que viven en un frasco en tu alacena durante años sin cambio alguno, y un día escoges una, le ofreces un poquito de calor, de humedad, le das las condiciones necesarias y empieza una vida que ya no cambia jamás, imparable, ¿no? Salvo que se muera, y en eso también hay una vida que sigue. Entonces, para mí eso era, yo estaba dibujando a través de las plantas y las semillas, yo estaba rodeada de frasquitos, de distintas semillas germinando. Mi taller, ustedes lo vieron, mis cuadernos de apuntes tienen estos dibujos. Para mí era una manera como de entender ese despertar que uno siente en el interior. Y quería como entender eso, captarlo. Y si uno lo siente y lo vive, uno lo debe de poder plasmar en un dibujo, y trataba yo de ser muy disciplinada y rigurosa conmigo misma, de solo usar papel blanco, carbón y grafito, nada más, para hablar de esto. Entonces trato de hablar de la temperatura, de la luz, de la humedad en estas semillas. Estos dibujos, algunos de los grandes, están aquí en este muro incluso, unos de estos dibujos, de ese despertar, ¿no? Y uno de esos dibujos recibió el premio, y el premio era ir a Venezuela a hacer una edición del dibujo o la obra que ganó el premio en serigrafía. Entonces yo nunca había ido a Venezuela, y así es como yo llegué al Amazonas de Venezuela. Muchas gracias, me encanta porque llegas como con una consigna, pero lo que descubres es otra cosa, ¿no? Como esa sorpresa que también tiene que ver con este despertar. También es algo que germina más adelante en tu trabajo de diferentes formas. Entonces, este primer encuentro, como desde la reciprocidad, que es como lo enuncias, se transforma, y más adelante también se cruza con el concepto de transcomunalidad, que también Marina lo aborda en su texto. Entonces, como este trabajo entre comunidades, entre tejidos, entre soportes, entre materiales dentro de tu mismo trabajo, ¿no? Esta misma transición entre el carboncillo, a trabajar la madera, a incluir otros elementos. Si nos puedes platicar un poquito de esto. Platicar un poco acerca de todas estas aproximaciones, una te va llevando a la otra, ¿no? Entonces, el primer acercamiento tiene que ver con eso que acabas de decir, en pensar en la reciprocidad. Una cosa que a mí me quedó muy, muy, muy clara, estando en la selva, es que de repente, eso que a mí me encantaba, ver una plantita crecer, ¿no? Y afuera del departamento había un pobre árbol raquítico que aquí en México, en la Ciudad de México, en Hamburgo y Dinamarca, por cierto, que floreaba una vez al año, ¿no? Estos colorines, pero no estaba muy rodeada de plantas, vamos, a eso voy. Y en Mazatlán, pues mar, ¿no? Entonces de repente estás envuelta en esto. Si te quedas parada un rato, ya las plantas te van creciendo, o sea, es una cosa impresionante. Eso me va de alguna manera preparando para entender mi lugar y mi no lugar,
¿no? O sea, me quedó muy claro desde el principio que yo no pertenezco al Amazonas, que no, que valgo más como materia que como persona, que no quiero ser una persona que esté, que no esté contribuyendo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí es donde, cuando, eso es lo que está pasando aquí adentro, ¿no? Estás sintiendo toda esta vida, todo esto todo, y dices, es que yo aquí estoy, estorbo, yo aquí no tengo nada que hacer. Así estoy, ¿no? En un shock. Y eso me lleva a un momento en el que me presentan a la familia Ortiz, que son del pueblo Yecuana, que estaban enseñándoles al pueblo Yanomami de Majecototeri a hacer canoas, bongos. Y cuando yo veo eso, todo ese trabajo de la comunidad, donde todo el mundo tiene un papel que es igual de importante, que si es traer agua, o si es cocinar, o si es ayudar a escoger el árbol que se va a usar para hacer ese bongo. La técnica es impresionante, es de una maestría, ingeniería espectacular. Con 2 herramientas logran unas canoas que caben 50 personas. Es algo espléndido, precioso. Yo quería aprender. Entonces, me habían paseado por la escuela, me habían mostrado libros de texto, en fin, no sé qué tanto entrar en detalles, pero todo es muy importante. Todos estos libros de texto vienen de fuera, se juntan, se usan una vez. Hay una dependencia del mundo de afuera, ¿no? de productos industrializados, porque la escuela, que es de la misión, es importante. La gente sabe leer y escribir, les enseñaron ellos, pero obviamente con la intención de evangelizar. Entonces yo veo estos libros que queman, vengo con toda esta historia de México, este cuestionamiento de quién escribió la historia. Entonces esto está adentro, ¿no? de uno, y cuando me acerco y les pregunto si me aceptan como aprendiz, si me pueden enseñar a hacer canoas, me dicen, resumiendo mucho tiempo en solo unos minutos, me dicen, bueno, si nosotros te enseñamos a hacer una canoa, ¿tú qué nos puedes enseñar a cambio? Y ahí se aclaró todo para mí. Ahí entendí que las relaciones, el respeto en las relaciones, en la reciprocidad, es donde se va construyendo el respeto, el cariño, pero automáticamente reconocemos en las demás personas que tienes algo que solo tú tienes, que tal vez puedas compartir conmigo, y algo que yo tengo que puedo compartir contigo. Y eso cambió mi vida. Yo propuse, pero me cambió la vida. Al día de hoy sigo comentando esto, ¿no? Yo ofrecí, les dije, bueno, ustedes saben leer y escribir, he visto antropólogos por aquí, que han escrito libros acerca de ustedes, ninguno de esos libros lo he visto aquí. ¿Por qué no escriben sus propios libros, su historia? Y lo podemos hacer sin depender de cosas de afuera. Podemos trabajar fibras naturales, podemos imprimir como ustedes imprimen para decorar sus cuerpos, y les gustó la idea y así empezamos a trabajar. Entonces, esa es la semilla que se fue germinando. Bueno, y la segunda parte de esa historia es que, entonces, esto lo contaré yo, es que Laura entonces enseñó a la comunidad a hacer papel y se instauró un taller de papel que sigue existiendo a la fecha y que se llama el arte de hacer papel Yanomami.
Y en ese pequeño gesto de construir las condiciones de posibilidad de hacer sus propios libros, la comunidad Yanomami, pensándolo muy marxistamente, pues tomó los medios de producción en sus manos y se volvieron agentes de la narración de su propia historia. Ahora, una de las cosas que es fácil malinterpretar de esta historia es que cuando se le plantea a Laura, yo te voy a enseñar a hacer una canoa, tú que me puedes enseñar a cambio, eso es un intercambio de ida y vuelta que se cierra en ese intercambio. Pero no, la reciprocidad es una estructura humana muchísimo más amplia y más compleja. Los antropólogos que estén aquí no me dejarán mentir. Es una de las cosas más fascinantes de la humanidad y la reciprocidad es quizás uno de los valores y elementos intrínsecos del funcionamiento social que más ha amedrentado el capitalismo. Entonces les voy a contar una breve historia antropológica sobre la reciprocidad. Hubo un antropólogo muy famoso y viejito y ya de la vieja usanza que se llamó Marcel Mauss, un francés que nunca viajó y solamente escribió desde su escritorio, pero que leyó muchas crónicas de otros, ¿no?, que iban a otros lugares. Y él se hizo una pregunta que es muy interesante. Él se hizo la pregunta de qué manera se construían los contratos de intercambio en las sociedades antes del capitalismo o al margen del capitalismo. Y entonces se puso a estudiar a los antiguos griegos y romanos, a los indígenas del norte de Canadá y a los indígenas de los pueblos originarios de las islas Trobriand en el Pacífico Sur. Y tratando de hacer esa comparativa entre tres territorios, descubrió que lo que tienen en común las personas fuera del capitalismo, ya sea precapitalistamente en términos históricos o comunidades que viven al margen del capitalismo, aunque a su sombra inevitablemente, lo que tenemos en común los humanos es los circuitos de reciprocidad. Entonces la diferencia es que si en el capitalismo yo voy con Laura y Laura vende frijoles, ¿no? Y entonces yo le digo a Laura, yo quiero que me des de tus frijoles, y ella me dice, mis frijoles cuestan 5 pesos. Le digo, perfecto, aquí tienes 5 pesos, ella me da los frijoles y nuestra relación se acabó. O sea, yo no tengo que volver a hablar con Laura, yo no me vuelvo a enterar de qué pasó con los 5 pesos, ella no se entera de qué pasó con las semillas, ¿no? Entonces no sabe si me las comí, si las sembré, si las regalé, no sabe. En los circuitos de reciprocidad, que Marcel Mauss denomina el circuito del don, o sea, porque es de dar y recibir, hay 3 obligaciones. Una de las obligaciones es la obligación de dar. Como Laura tiene frijoles, ella tiene la obligación de dar frijoles, de darle a otros lo que ella tiene. No todo, pero una parte. Luego, segunda obligación, la obligación de recibir. Si Laura me ofrece frijoles, yo tengo la obligación de recibirlos. Y luego, tercera obligación, yo tengo la obligación de reciprocidad con ella. Entonces, no tal vez ahorita, tal vez no con Laura, tal vez con las hermanas de Laura, con las sobrinas de Laura, con las amigas de Laura, con las mascotas, con quien sea, tengo que reciprocar lo que ella me dio en su origen. Ese circuito lo que genera es que entonces en lugar de ser un intercambio entre 2 puntos, que donde se cierra la relación, se construye una deuda, pero una deuda positiva entre nosotras, que hace que entonces vamos a estar ligadas de por vida. Entonces, si ella me da los frijoles porque está cumpliendo su obligación de dar, yo los acepto porque estoy aceptando mi obligación de recibir, y luego yo en el futuro le traigo, no sé, una calabaza, por decir, luego ella de esa calabaza va a tener semillas de calabaza, que va a tener la obligación de darle a alguien más, que alguien más va a tener la obligación de recibir, y se dan cuenta, ahí se construye comunidad. O sea, ahí es donde en esas dinámicas, ¿y cuál es la diferencia? No hay dinero de por medio. Entonces, en los circuitos del don lo que hay es intercambio económico, pero no mediado por el dinero, ¿no? Y a mí me impresionó mucho la manera en la cual en la obra de Laura se concretiza de manera como tan material y tan fehaciente estos circuitos, ¿no? Y especialmente en la etapa, o sea, se pueden rastrear mucho al trabajo de la Amazonia y el hecho de que sostiene una relación a largo plazo con estas comunidades, pero también en el trabajo más reciente con los anqueros. Entonces, quienes hayan ya ido a la exposición vieron mucha obra que tiene que ver con los ancos, y una de las cosas que a mí me encantaría que nos platicaras, Laura, es la manera en la cual este trabajo de reciprocidad que tú aprendiste en la Amazonia, después lo trasladaste a otros territorios, y de qué manera te has convertido, o sea, parte de tu trabajo se ha convertido en la
posibilitación o la construcción de posibilidades para que se pongan en diálogo otras comunidades entre sí para ejercer esa reciprocidad. O sea, como los zanqueros, o sea, ¿qué fue lo que hizo que tú dijeras, zanqueros en el Caribe, pero zanqueros en Brooklyn, pero zanqueros en Oaxaca? O sea, ¿cómo se fue tejiendo ese buscar lo común a través de distintos territorios y de qué manera se fueron afinando tus certezas acerca de la reciprocidad como una metodología? Yo nunca me imaginé que este trabajo con zanqueros, estos proyectos que ya la serie he llamado transcomunalidad y estos ejercicios, la verdad es que yo no pensé que iban a llegar a lo que llegó, ¿no? Empezó como, en realidad a mí lo que me interesaba, yo empecé a conocer y tratar a zanqueros en Trinidad y Tobago, y a mí lo que me interesaba era el espacio público como el poder de la colectividad para narrar y contar historias. Eso era lo que a mí me interesaba, aprender y ver, pero sobre todo aprender. Entonces yo quería trabajar con Peter Minshall. No sé si ustedes conozcan quién es Peter Minshall. Es un inglés diseñador que es trinitario. Bueno, estudió en Londres, pero es trinitario, perdón, y diseña vestuarios y diseña y escribe narraciones e historias que se cuentan en el espacio público durante carnaval. No es carnaval como se conoce el brasileño de bikinis y lentejuelas y plumas, son historias. Y tiene toda una trayectoria, ¿no? Cultural muy, muy importante de contar y narrar historias a través de estos espacios públicos. A mí me interesaba eso. Pero la vida me llevó a otro lado. Una amiga me dice, ya sé que quieres trabajar con Peter Minshall, pero acompáñame aquí. Y me llevó a un lugar donde una persona durante el día trabajaba en un estacionamiento y en la tarde llegaba a su casa, y el patio de su casa estaba así de tierra y se dedicaba a enseñarle a niños del barrio a bailar en zancos, gratis, porque muchos de los niños llegaban a sus casas y sus papás no están trabajando, y como para darles actividades sanas y culturales a estos niños. Pero yo cuando entré vi los zancos apilados y sentí así una luz que me llamaba y que me decía, tú de aquí no te vas, ¿no? Yo veo ese poder en los zancos, ahí nada más están ahí apilados. El Señor estaba haciendo zancos en ese momento. Y algo en ese conjunto de zancos amontonados en una esquina, sin un solo niño, porque todo esto eran jóvenes menores de 20 años que practicaban en los zancos, me llamó, ¿no? Y entonces le dije, oye, ¿me puedes aceptar como voluntaria? Porque yo iba a ser voluntaria para Peter Minshall. Y me dice, sí, la gente se peleaba por trabajar con Peter Minshall de voluntarios. Entonces, yo era una de cientos, ¿no? Y me dice, ok. Y este cuate no tenía nadie pidiéndole ser voluntario, ¿no? Entonces yo dije, yo como que aquí a lo mejor puedo ayudar de alguna manera y aprender mucho. Y así es como empezó eso. Entonces yo empecé un trabajo de acompañamiento, y creo que el acompañamiento, hablando de tiempo, que tú lo has mencionado, el tiempo es sumamente importante. Yo aprendí en el Amazonas, yo ya había estado años continuaba trabajando en el Amazonas, y bueno, Trinidad y Tobago está muy, muy cerca de Venezuela, ¿no? Entonces muchas veces combinaba los viajes. El tiempo es fundamental, ¿no? Y se entiende el tiempo de una manera distinta en el Amazonas. Yo aprendí eso en la comunidad trabajando con Xero. Los tiempos, la manera de asumirlos y entenderlos, procesarlos, son otros. Entonces, en fin, así acabé, y ese trabajo de acompañamiento fue por un año
donde yo pues los seguía por todos lados y yo los filmaba, fotografiaba para que ellos tuviesen la manera como de recaudar fondos, promoverse, y así fui yo aprendiendo. Y luego Dragon, el director de este patio, de este grupo de sanqueros, me invita a diseñar. Me dice, tú eres artista, ¿por qué no diseñas? Pero quiero mencionar que a mí los zancos los habíamos visto en circos aquí en México, ¿no? Pero que también siempre se siente en esas prácticas que vienen de un lugar ancestral. Yo trabajo solo con zanqueros que son tradicionales, no de circo, no acróbatas, sino que siguen un legado espiritual, y su función en la sociedad es específica, dependiendo de la sociedad. Hemos visto vasijas precolombinas donde hay representaciones de diosas o de sacerdotisas en zancos, ¿no? Entonces los zancos son otra metáfora, es ver el mundo, ¿no?, desde una perspectiva elevada, puedes ver más lejos, puedes entender más allá de la hora, del aquí y el ahora, ¿no? Y así es como empecé a trabajar con ellos, y luego me interesaba unir esos grupos, y en México existen estas tradiciones. Porque yo cuando hablaba con los zanqueros en Trinidad y Tobago, no sabían, ¿no?, de que existían zanqueros en México, tradiciones de este tipo espirituales también, y en Nueva York no sabían de los que están en México, y en Oaxaca no sabían de los que están en Trinidad y Tobago, ni en Nueva York, ni del oeste de África, porque los zanqueros que nos van a acompañar, con los que llevo trabajando desde hace muchos años, ya como 26 años que estoy trabajando con zanqueros, fueron iniciados en Senegal, siguiendo todos los rituales, ¿no? Entonces, el tiempo, 26 años y 30 años trabajando con Shero o más, y se vuelve el tiempo muy importante que en nuestra sociedad, incluso en las universidades donde damos clases, muchas personas que estamos aquí, tenemos que entender los tiempos, ¿no?, como semestres, pero ¿verdad? Entonces hay que como ir expandiendo esas nociones del tiempo. Hace unos días platicábamos también alrededor de la amistad y del tiempo, justo como lo comentas, pero se nos escapó algo que como quiera está ahí, que es la voluntad, ¿no? Como esta voluntad de aproximarte, esta voluntad de aportar, esta voluntad de entrar en ese intercambio de reciprocidad, como nos explicaba ahora Marina, ¿no? Entonces, esta voluntad que es como esa fuerza, ¿no?, que de pronto sucede, de pronto eso que te llama para ver esos zancos o esas plumas de guacamaya, estas maderas, o sea, como toda esta cosa que es inmaterial se materializa en diferentes elementos. Y creo que eso también tiene como una fuerza, ¿no? Eso creo que es un poco lo que pasa al ver tu trabajo y al ver estas esculturas aquí en el museo como reunidas, generan esa otra fuerza que me parece lindo. Hablamos, bueno, también como de estas relaciones que se sostienen en el tiempo, que también ha sido un elemento clave para que esto, después de 26 años, sostenga una colaboración y que ellos también quieran participar, porque eso dice muchísimo de la forma en la que tú te aproximas a ellos, ¿no? Lo has comentado en ocasiones anteriores, que las relaciones que la comunidad Yanomami tenía con personas externas eran como jerárquicas o como de una distancia. Sin embargo, la forma que nos compartes en cómo tú te aproximaste a ellos permitió que la relación se sostenga de una manera horizontal y que permita todo esto que ha estado pasando desde entonces, que me parece también muy bello. En relación al trabajo que has tenido con ellos y a los intercambios, has sido también tú una facilitadora para otras comunidades que se encuentren
como los mocoyombis y los sanqueros de Oaxaca, de Sachila y demás. ¿Cómo te has sentido, cómo te has identificado tú también como facilitadora de esos otros encuentros? Algo que me gustaría mencionar es que también uno debe de, yo siento, debemos de someternos, yo me someto a mí misma a como ejercicios de análisis, autoanálisis, de cuestionamiento, lo considero muy, muy importante hacerlo, tanto de manera personal, tu voz interior te va a decir si vas bien o no, si estás engañándote a ti misma, como artista, como ser humano, como esto. Esos ejercicios de cuestionamiento son muy importantes, pero también uno tiene que hacerlos con las personas con las que trabajas, con las que estás colaborando y trabajando, ¿no? Entonces, es exponerte y abrirte y decir, mira, ¿cómo ves lo que estamos haciendo? ¿Vamos bien o no? O sea, entonces no nada más es estar continuamente cuestionándote a ti misma, evaluando cómo están y cómo tienes que modificar y ajustar los objetivos de tu proyecto, pero también hacerlo a manera como de conversación, ¿no? ¿Cómo ves lo que acabamos de hacer? ¿Les gusta la comunidad? Nos reuníamos así en círculo. ¿Les gusta? ¿Están de acuerdo? ¿Modificamos algo? Yo pienso que podría ir por acá. ¿Ustedes qué opinan? Y ahí también es decir, ¿quieren que sigamos o no? Entonces siempre es reconocer, para mí, siempre es importante reconocer que no perteneces, que es un privilegio estar y que esto es un acuerdo de todas las partes, que donde no es una la voluntad, sino son varias las voluntades que tú dijiste, las voluntades de todas las partes. Y en ese momento, en ese ejercicio, en esa charla, en círculo, también eso de alguna manera te vuelves a comprometer, te vuelves a comprometer con los objetivos compartidos y expresados por todas las personas. No sé, contesté una parte, ¿no? Pero no todo. Y eso, Laura, está atravesado por la conversación, ¿no? Por en lugar de pensar en la manera en la cual se toman decisiones como algo que tiene que ver con la mayoría de votos, por ejemplo, más bien lo que plantea es un modelo a través de del diálogo hasta llegar al consenso, ¿no? Que son modelos bien distintos. Nosotros estamos muy convencidos de la viabilidad del modelo democrático, por ejemplo, ¿no? Bueno, la mayoría de votos ahí es donde se gana, pero hay infinidad de comunidades en el mundo, muchísimas de ellas en México, las que solemos llamar comunidades que se rigen por usos y costumbres, donde lo que rige es un sistema económico y político basado en la comunalidad, descrita de esa manera en algunos lugares, específicamente en Oaxaca, donde no se toman decisiones por mayoría de votos, sino que se toman decisiones por medio del consenso a través de la asamblea. Entonces hay una asamblea, tú perteneces a la comunidad en tanto que participas en la asamblea, y pertenecer a la asamblea es una obligación. Y en la asamblea tienes que discutir y discutir y discutir hasta llegar al consenso. Entonces esas son metodologías que podemos tomar de prácticas ancestrales de distintas comunidades y de aplicarlas a nuestra propia existencia, como, bueno, ok, el domingo vamos a ir a comer con mi familia, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿Cómo vamos a decidirlo? ¿No? O sea, parecen nimiedades, pero son nimiedades que están tocadas profundamente por un proceder político. Por ejemplo, yo tengo una editorial con unos amigos y tomamos decisiones por consenso, no tomamos decisiones por mayoría de votos. Tomamos decisiones convenciéndonos, discutiendo y discutiendo y discutiendo hasta que llegamos al consenso de estar de acuerdo en algo. Y eso es lento, eso es muy lento, pero vale la pena esa lentitud, ¿no? Y con lo que se construye es ese tiempo donde en esa lentitud se estira el tiempo, ¿no? Pero en ese espacio que se construye empiezan a habitar un montón de otras cositas, un montón de otros gestos que hace que esté más solidificado nuestro vínculo, ¿no? En cuanto nos agarra la prisa y empezamos a tomar decisiones rápido y más eficientemente, todo se va al diablo, así, muy rápidamente, ¿no? Entonces es de muy nuevo regresar a la lentitud, de no tomemos decisiones en consenso, en lentitud,
Y yo siento que allí también una de las cosas que se construye en ese espacio, que se estira y se construyen esos como pequeños vacíos, una de las cosas que empieza a habitar es el gozo, o sea, como la libertad de la contemplación. Y quisiera que nos platicaras de las hamacas. O sea, ¿cómo llegaste a las hamacas? Yo siento que justo después de hacer todo el recorrido de la exposición y llegas al final a este momento de las hamacas, donde más se cruzan de manera tan hermosa, pues tu trabajo con las hamacas como un espacio social muy particular, con los sonidos de la selva, que es el universo de Xero Nahue. Me encantaría que nos platicaras cómo llegaste a este espacio de las hamacas y de qué manera se construye como una conexión entre planos a través de ese espacio del ocio y del gozo y de la contemplación y del solo existir sin estar produciendo nada, sino solamente gozándola, ¿no? Bueno, para mí uno de los componentes importantes es la experiencia corporal, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos ofrecer esa experiencia corporal, ¿no?, encarnada a esta exposición donde estás viendo, caminando, escuchando, pero faltaba esa otra parte, ¿no?, de esa experiencia, y donde también te permite un espacio de un cierto tipo de silencio que no es silencioso, como tú lo acabas de decir. Las grabaciones, el audio es una mezcla de varias grabaciones, entre ellas sonidos del Amazonas, que yo fui grabando desde los principios de los 90s. Incluso también hay tracks en los que los mezclé con donde yo toco y pego y hago mis propias percusiones con lo que tengo al lado. También es como un diálogo con los sonidos de la selva, con el agua, con la lluvia y demás. Entonces estábamos hablando de este espacio, pensando también en el tema de la exposición, el título, Guayamú, que tiene que ver con la conversación, y todas las conversaciones en la comunidad son en círculo, se realizan así, todas las que yo tuve así fueron. Yo llevo trabajando, incluyendo hamacas en distintos espacios, también como una propuesta política, de alguna manera, de hablar de los espacios para reflexionar y de descanso en los espacios públicos, que no tienen que seguir siempre el diseño europeo de parques, ¿no?, y espacios de ocio y para contemplación de la naturaleza. Mi propuesta siempre ha sido estos espacios para reflexión y estas maneras de tu cuerpo convivir con la naturaleza han existido, y por qué no podemos reintroducir eso hoy a nuestros espacios públicos. Entonces he puesto hamacas en bancos, en parques, en universidades, y en este caso es un eco a lo que es el tema de la exposición, que es el diálogo, y es una oportunidad para que tú también te conectes con tu cuerpo, con tu memoria, y si algo te movió aquí, bien, que tengas su tiempo para germinar dentro de ti, y si no, pues que descanses así rico, porque la verdad sí se descansa rico. Estas hamacas fueron hechas todas en Yucatán por una pareja de artesanos que hacen estas maravillas. Entonces fueron comisionadas para esta instalación en particular, y me interesaba mucho el color rojo, que también es un color central para los Yanomami, y es un color que a mí me gusta mucho, que he trabajado mucho. Entonces, ¿sí que contesté? Laura, comentabas también como esta cuestión como de la corporalidad y de los espacios. Me pregunto, por un lado, cómo esto atraviesa tu práctica como maestra en el área de arquitectura, porque me parece también eso interesante, ¿no?, que no estás
que eres artista pero no estás dando clases en el área de artes, sino que hay como otro campo de exploración y de enseñanza desde la arquitectura y desde tu práctica, que me parece muy interesante. Como anexo a este comentario, a esta pregunta, hablamos también en algún momento de lo intangible, que tiene que ver con la corporalidad, que tiene que ver con lo espiritual también. Entonces, si pudieras como guiarnos por ahí, por esta par de… O sea, yo creo que es una pregunta muy interesante, o sea, como cuáles, a mí esta pregunta me parece muy relevante especialmente para artistas cuyo trabajo está tan aterrizado en lo material, o sea, en lo matérico, o sea, tu trabajo es muy matérico, como y no son materiales inocentes además. Quizás una buena manera de aproximar esto es a través del índigo. El índigo es un ingrediente que no es inocente, o sea, no es un ingrediente neutro, no es una pintura más. O sea, tiene como una carga histórica monumental, tiene una historia de migración y de intercambio en la humanidad profundísimo, es una sustancia mágica a todas luces, alquímicamente, o sea, es de un color y luego le pasan cosas y se transforma en otro color, o sea, muy primo hermano de la grana cochinilla. Entonces, igual y podrías platicarnos sobre esta dimensión de lo espiritual y de qué manera lo espiritual no es que esté como allá etéreo, sino que está en conexión y en diálogo constante con lo aterrizado, ¿no? Pero tal vez es a través del índigo que nos lo puedes platicar. El índigo… Ok, yo ya llevaba años trabajando con zanqueros, estaba trabajando en el Amazonas y sucede que les comenté que me interesaba el espacio público como un lugar para narrar, hablar y expresar algo. Entonces, estaba yo viviendo y sigo dividiendo mi tiempo entre Estados Unidos y México, pero se estaba escuchando mucho acerca de la violencia hacia personas de color en Estados Unidos por parte de la policía. Entonces, yo ya había hecho una intervención que se tituló Intervención Wall Street, que fue en respuesta a la crisis económica y la bolsa y los abusos a no sé, las finanzas de millones de personas que perdieron sus hogares, afectó a todo el mundo, ¿no? Entonces yo había ya hecho una intervención en la calle con zanqueros, pidiéndoles que si podían participar, trayendo también su carga espiritual, porque para Wall Street no solo era como de alguna manera espantar los malos espíritus de estos crímenes de robo y de saqueo, ¿sí? Greedy, esa palabra en español, avaricia, ¿no? Entonces quería yo trabajar con los mismos zanqueros este tema y cómo abordarlo. Me habían invitado a una residencia en la Universidad de Wisconsin, que igual a la Universidad de MIT, donde doy clases, que me acabas de preguntar, también es una universidad R1 que se especializan en la investigación. Entonces, en realidad su fuerte es eso, la investigación. Y me invitaron a hacer un proyecto allá, y allá hay gente especializada, mucha gente especializada en el añil, y habían varias exposiciones de añil. Entonces, cuando voy viendo, tengo esta inquietud de tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una intervención, hacer algo que hable y sea una protesta acerca en contra de la violencia hacia personas de color por parte de la policía, que sea una crítica social. Y de repente el azul me empezó a hacer, porque estoy escuchando y leyendo la historia del añil, de su carga política, social, espiritual, y viendo que los policías se visten de azul, y digo, no, pues es que este color, el añil siempre nos mueve, nos jala, y no es casualidad que los policías, en mi opinión, esa es mi teoría, ¿no? Que los policías usan ese color en casi todo el mundo.
Entonces, porque como que le tenemos un cierto respeto a ese color, ¿no? Aquí lo veo por todos lados. Y nos mueve. Entonces, es traer esas capas a la intervención para problematizarla más, ¿no? Volverla más compleja y para que personas tengan muchas capas por las cuales puedan introducirse a ver la obra. Por un lado tiene esta parte, esa función espiritual, porque son sanqueros que están cumpliendo con su función. Por otro lado, la ropa que lleva está cargada de esa lectura que nos da esa sensación que tenemos al ver, ¿no? Textiles teñidos con ese color, te mueve algo. Entonces, así es como empecé a trabajar esto, pero fue muy lento. Entonces, a mí lo que me interesa, y luego estaba trabajando también con músicos afrolatinos, afrohispanos en Nueva York, que estaban también trabajando con los Diablos de la Costa Chica de Guerrero, y entonces muchos de los personajes que son los diablos están inspirados en los Diablos de la Costa Chica de Guerrero, y luego que trabajaron con nosotros, que se unieron a la intervención cuando lo hicimos aquí en la Ciudad de México, pero todo es hablando también de esta discriminación y es en protesta a la violencia hacia personas de color en todo el mundo. Entonces esto desafortunadamente se aplica, es relevante y vigente todavía en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, tristemente. Entonces me interesa que se pueda ver, sentir y que no sea la lectura obvia, inmediata, que tengas que pasar un tiempo analizándola, ¿no? Sintiéndola. También has trabajado con la cochinilla grana, que justo vamos a tener un performance relacionado a esto. Aprovechamos también para invitarles el 9 de mayo a las 11 de la mañana vamos a tener una intervención que tiene que ver como con los sanqueros. Nos acompañan los moncoyombis de Brooklyn y los zancudos de Sachila de Oaxaca. Van a estar por acá y bueno, estaremos compartiéndoles más detalles, pero también eso es parte como acompaña el programa público de la exposición, redimensiona, creo también tu trabajo al verlo como en el espacio público, al verlo vivo y como en movimiento, que creo que también es un punto lindo del trabajo. Sí,